segunda mini lección de este cursillo que veo que va a superar las 3 o 4 conferencias que dije al principio, y creo que se va a prolongar a 6 o 7. Y voy en esta segunda lección a empezar hablando del gabinete del psicoterapeuta, de la consulta del psicoterapéutica. El gabinete del psicoterapeuta o de la psicoterapeuta es un espacio material, pero al mismo tiempo es un taller espiritual, un taller donde se reparan disfunciones del alma, disfunciones del comportamiento y de la mente, y donde se configura un sistema de estímulos que tienen como finalidad promover el dinamismo de ese proceso de autoclarificación de uno mismo, de reconstrucción de su personalidad, de autorreconciliación con la propia conciencia y las propias emociones, de superación de los objetivos y de las decisiones. Que es lo que, siguiendo el hilo evolutivo de la vida, asegura el crecimiento hacia nuestra propia perfección humana. Dicho de otro modo, es lo que nos lleva a la felicidad. El objetivo final y consciente, y también inconsciente, que todos los seres humanos buscamos en cada uno de los actos de nuestra vida, buscamos en cada una de nuestras decisiones la felicidad. Una felicidad inmediata, o esto porque me produce felicidad, bienestar, agrado, satisfacción total, porque busco felicidad, o busco una felicidad aplazada en mi propia realización del día de mañana, o incluso en el trasmundo después de nuestra vida. En definitiva, la psicoterapia, cualquiera que sea su técnica o la formación de cada psicoterapeuta, va a consistir en sintonizar con la pujanza de vida que bulle dentro de cada persona para tensionarla al máximo de sus potencialidades, siguiendo su camino particular de expresión y de expansión binaria, con el fin, irnos afirmando gozosamente, ilusionadamente, esperanzadoramente en la existencia, que esto es lo que humanamente hablando, como diría Blasio Otero, humanamente hablando, esto es la felicidad. En la presencia del profesional, en situaciones personales de conflicto y de desajuste, es una de las funciones que le corresponde al psicólogo clínico y al psicoterapeuta en esta inserción progresiva que ha venido haciendo dentro de nuestras sociedades, en las que su imagen profesional hasta hace poco no ha estado suficientemente conocida, ni reconocida, ni siquiera definida. Y todavía se nos confunde muchas veces con otras profesiones o con otras actividades con las que de algún modo se nos emparenta. Con el médico, con el sacerdote, con el confesor, con el curandero, incluso con el mago. El término terapia, psicoterapia, terapéutico, era empleado hasta bastante recientemente, era empleado como una actividad exclusiva para definir la labor del médico. Por supuesto, ya se aplica también a una de las actividades del psicólogo clínico y psicoterapeuta, cuando a través del diálogo colaboras con personas en conflicto emocional, colabora al esclarecimiento de sí mismo y a la reconducción del proceso madurativo de su personalidad hacia la posible y total superación. Este encuentro interpersonal, terapéutico, es como una aventura espeleológica,
se ha comparado con un viaje al centro de uno mismo con sus circunstancias, porque yo soy yo y mis circunstancias. Somos seres sociales, los hombres no son islas. Es el título de una famosa novela del siglo antepasado. La persona del psicoterapeuta va a ser acompañante en el camino. Va a ser alguna persona a quien se le aplica la terapia, va a reproducir en él o en ella a otras distintas personas que han concurrido en el escenario de la vida de este paciente. Va a ser en algún momento, o va a reaccionar en algún momento como con el padre o con la madre, a quien se ama o a quien se teme o a quien se aborrece o a quien se añora. Va a actuar como frente a la persona complementaria a la que se intenta seducir amorosamente o cariñosamente, o se intenta de alguna manera rechazar o postergar, o una persona que ha sido objeto de mi admiración durante la vida, o que ha sido objeto de mi desprecio, o de burla, o de chantaje, o de ternura, o de confianza, o de hostilidad. Todos estos papeles puede dejar representar de algún modo el terapeuta según las reacciones que frente a él puede ir tomando cada uno de los pacientes en distintos momentos de ese proceso. Este es el fenómeno al que Freud denominó la transferencia, que cada persona transferirá a su terapeuta, acompañante de la ruta, le transferirá emociones que corresponden a otras personas que marcaron tal momento en el caminar evolutivo de su existencia. Y actuará frente al terapeuta o la terapeuta conforme a cómo organizó su respuesta frente a estas personas que marcaron su proceso evolutivo desde la infancia. Estas personas revividas y representadas, hechas presentes de nuevo en la imagen del terapeuta o de la terapeuta. Se ha definido en líneas generales la psicoterapia, de modo aplicable a cualquier sistema psicológico o cualquier modalidad de formación del psicoterapeuta. En líneas generales se le ha definido como la colaboración que se realiza con una persona determinada en el campo de su conducta, de sus cogniciones, de sus ideas y pensamientos y del tumulto de sus emociones, para que pueda obtener una mayor comprensión de sí misma dentro de su medio ambiente particular, y que de este modo pueda modificar su comportamiento y resituarlo en la línea de la propia maduración y el propio crecimiento. La activación de estos mecanismos es lo que capacita a la persona con problemas para enfrentar y superar responsablemente sus propias adversidades, dificultades y emociones negativas, y lo que la califica básicamente como persona sana y madura. Gracias.